Bueno, a continuación tiene la palabra Arantxa González, coordinadora territorial de Guipúzcoa. Eskerrik asko, arratsalde guztioi, eta eskerrik asko ere etortzeagatik. Quiero agradecer en primer lugar a la Asamblea de Ezker Izquierda Unida en Irún por la organización de este acto, que tiene un doble objetivo. Por un lado, como decía Proco, la presentación de Ezker Izquierda Unida en las aldeas, en la comarca, en Irún, en Hondarribia, pero también la presentación de nuestros candidatos al Parlamento Vasco por Guipúzcoa, Jon Hernández, el compañero Txoni, y Mikel Arana, candidato al Lehendakari. Y desde aquí hoy queremos hacer un llamamiento a la rebelión democrática, a todas las personas que no queremos padecer en silencio los ataques que la clase trabajadora estamos sufriendo por parte de las formaciones políticas mayoritarias que están a las órdenes del gran capital, de la banca y de los especuladores financieros. No nos gusta para nada que ni Rajoy, ni el rey, ni nadie más nos digan que estamos mejor calladitos y calladitas y en silencio, porque ya sabemos que eso es lo que quieren la derecha y los poderosos, que nos sometamos sin rechistar a sus embistes. Y creo que hay una frase que tuvo actualidad, está de actualidad y estará de actualidad durante mucho tiempo, y que desde luego creo que todos los que estamos hoy aquí la recordaremos, y recordaremos quién la acuñó. Ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Esa frase hoy, que es de Marcelino Camacho, sigue teniendo actualidad y vigencia como el día que él la pronunció. Por eso estamos aquí, los hombres y las mujeres de Ezker Izquierda Unida, para rebelarnos y para animar a toda la población de Bidasoaldea, que siente lo mismo que nosotros y nosotras, a rebelarse, porque se regala a la banca y a los poderosos miles de millones de euros para tapar sus agujeros a costa de desahuciarnos, de quitarnos el empleo, de recortarnos los servicios públicos, la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales. Os animo también a rebelaros y a compartir y a trabajar con nosotros y con los compañeros y compañeras de Irún en la defensa de unos derechos adquiridos a base del esfuerzo y del sufrimiento de mucha gente antes que nosotros. Si no lo hacemos, si no luchamos por esos derechos, ¿cómo podremos decir a nuestros nietos y nuestras nietas que nos dejamos arrebatar lo que otras personas antes lograron con tanto esfuerzo? Alternatibarik ez daudela gezur ikaragarria da. Ezker Izquierda Unidako kideok bestelako politika egin daitekela defendatzen dugu. Hain zuzen ere, beste politika bat egin nahi dugu aberastasunaren banaketa bidezkoagoa lortzeko eta aberatsak gehiago ordaintzeko, zerbitzu publikoak babesteko eta indartzeko. Y precisamente porque sabemos que hay alternativas, las hemos plasmado en nuestro programa electoral. Un programa con 100 propuestas concretas, desde la izquierda, para salir de la crisis, como por ejemplo que los sectores estratégicos de la economía, como la banca, la energía, el transporte o las comunicaciones, sean de titularidad y de gestión públicas, porque es la única manera de garantizar el bien común y no los beneficios de unos pocos accionistas que controlan las grandes empresas de esos sectores. Propuestas como el reparto del trabajo a través de la jornada de 35 horas para todos y todas. Propuestas fiscales, porque hay que recuperar los más de 3.000 millones de euros que las haciendas forales dejan de ingresar todos los años como consecuencia de las reformas fiscales aprobadas entre PNV, PSE y PP en la última década y que han beneficiado a quienes más tienen y han restado los ingresos que ahora hacen falta para la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales o el transporte público. Todas estas propuestas y otras más serán defendidas por nuestros candidatos y nuestras candidatas. De manera que si los que estáis y las que estáis hoy aquí también preferís servicios públicos a privatizados, impuestos justos a regalos fiscales a los ricos o democracia a mercados, el 21 de octubre la alternativa es Ezker Izquierda Unida.
Para finalizar, quiero presentar a nuestro candidato por Guipúzcoa, Jon Hernández, Txoni Irundarra, comprometido políticamente desde muy joven con la izquierda, activo desde la adolescencia en distintos movimientos sociales, como por ejemplo la insumisión al servicio militar obligatorio, la plataforma de Guipúzcoa contra la guerra, Txingudi Bizirik, herritarron erantzuna krisiaren aurrean, plataforma anticapitalista de Guipúzcoa, plataforma contra la Europa del capital, Irungo etxebizitza asamblea Erikoia, ¿Qué pasa con la casa? O la ocupación social de la antigua fábrica de cerillas de Irún. Pero además Jon también es un republicano convencido, y eso se plasma en su participación activa en la Asociación Republicana Ironesa Nicolás Berendain, en el Foro por la Memoria o en la Fundación de Investigaciones Marxistas de Euskadi. Es además también colaborador de la Unidad Cívica por la República. Por mi parte nada más, recordaros, como decía Proco, que la Asamblea de Bidasoa, de Ezker Anitza Izquierda Unida, está totalmente abierta y que no hace falta estar afiliado para asistir a sus reuniones, para aportar y debatir sobre cualquier cuestión política, tanto a nivel general como municipal de la comarca. Bueno, a continuación vamos a ver un pequeño vídeo cortito que puede ilustrar lo que tanto Proco como yo acabo de decir, y luego a continuación intervendrá nuestro candidato por Guipúzcoa, Jon Hernández.